las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos, les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero. Ya saben que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12 con información, con tertulia, con opinión y con mucho análisis. Hoy jueves 23 de octubre, estamos ya a jueves. Miren, ya saben que aquí también nos gusta entretenernos y que en esta redacción de noticias, en la redacción de noticias Antonio Herrero, se encuentre toda la información que le contamos a todos ustedes del grupo EDATV y también de nuestro digital de cabecera, ese pseudomedio llamado edatv.news. Yo sé que la ironía es complicado en la radio, pero ustedes saben porque este pseudomedio que va a colaborar en tumbar a este gobierno. Está costando y va a costar, pero hay que conseguirlo porque es indigno cómo está este gobierno y muchas de las instituciones del Estado. Hemos llegado a tal grado de degradación, a tal grado que es complicado entenderlo. El grado de degradación a lo que está llegando este país. Me refiero pues a las declaraciones de Carmen Pano, me refiero a lo sucedido con Koldo y con Ábalos, que eso merece capítulo aparte. Bueno, ahora les voy a hablar de todas esas cuestiones. Estamos, a 23 de octubre y parece que fue ayer cuando tenemos aquí a Pedro Sánchez y no se van. Aquí se van a tener que ir a guantazos este gobierno corrupto y todos sus cómplices y todos esos feladores mediáticos que han sido los encargados, los responsables de lavarle la cara al gobierno más corrupto. Fíjense que en el tiempo de Felipe González aquello era la cultura del pelotazo, pero hemos llegado a tal grado y lo que no sabemos, esos negocios cuando usted estaba encerrado y encima nos pedían que apoyáramos a los carceleros. Nos han privado de libertad, nos han arruinado. En España, mamarrachos haciendo manifestaciones en solidaridad con Gaza y no con los trabajadores españoles, con los autónomos y más cuando Gaza había firmado un acuerdo de paz. Yo el otro día mi amigo Jesús Muñoz me lo decía, me dice, haces muy bien a primera hora de la mañana me repetir cosas
cosas para que no se olviden. Las golfadas de David y cómo un ministerio como el de Hacienda, con la ayahuasca Montero protegiendo las golfadas de David, con 3 inspectores firmando un informe que reconocieron ante la juez Beatriz Viedma que no habían comprobado si era cierto o no que vivía en Elvas, como luego se ha comprobado que no vivía en Elvas. Es decir, ¿cuándo ha pasado? Y precisamente Hacienda, que los impuestos vuelven a ellos, vuelven al Ministerio de Fomento en forma de chistorras. Las chistorras, como los peces y el agua, resulta que se convirtieron en billetes. En billetes de 500, concretamente las chistorras. Es todo de una degradación que a mí me quedo sin ideas ya para... Bueno, no sin idea, pero es verdad que es aburrido escribir siempre sobre lo mismo. Por eso últimamente estoy cogiendo efemérides. Luego a partir de las 7:30, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran. Les voy a dar mi editorial de hoy, ¿no? Siempre esa primera editorial de las 7:30 de la mañana, bueno, la primera vendrá ahora, que es como un 27 de octubre de 1807, es un nuevo aniversario del Tratado de Fontainebleau, o el precio de la traición. Porque es importante, yo siempre estos artículos de opinión lo hilo luego con el momento presente, ¿no? El Tratado de Fontainebleau, Carlos IV, Fernando VII, esa traición para permitir que los franceses fueran a Portugal y se quedando con España, ¿no? La falta de soberanía, la falta, bueno, pues todo eso se lo voy a comentar luego a partir de las 7:30. Hoy quiero recordarles lo que dijo Carmen Pano cuando se presentó en la Comisión de Control del Senado. Bueno, pero antes permítame que les recuerde que vamos a tener a partir de las 9:15 a Fernando Paz, a Diego Camacho, al coronel Diego Camacho y a Luis Sánchez de Movellán. Bueno, y recordarles que el próximo martes tenemos ese gran cocido, el otro día me confundí, el martes día 28, el cocido en el Encanto del Retiro, cocido taurino con el nieto de Paco Camino, son palabras mayores, Rafi Camino, con nuestro relator taurino, con Juan Salazar, todo eso en el Encanto del Retiro a partir de la 1:30, 25 pavetes, vamos a estar ahí unos oyentes, amigos de esta casa, y luego las copas a buen precio. Bueno, yo les recomiendo en el Encanto del Retiro, y 6 de baranda 15, si no me equivoco. Luego si alguien me pregunta, pues les damos el teléfono y les contamos. Bueno, a partir de las 9:15, el bueno de Fernando Paz, como no, el coronel Diego Camacho, Luis Sánchez de Movellán. Bueno, luego les voy a hablar de las declaraciones de Carmen Pano la pasada semana. Ustedes ya lo saben, se lo voy a volver a repetir. Es que, sobre todo porque me estaba acordando de que el efectivo no significa que sea dinero negro. No, en vuestro caso es algo peor. Es de dónde coño ha salido ese dinero. Y a lo mejor el dinero negro dicen, bueno, págame esta factura en B y tal. No, lo peor es que me da la sensación de que ese dinero es delictivo. Es una opinión muy particular. De las temas de los hidrocarburos, de las concesiones o las mordidas de obras públicas, como el puente, el túnel en Navarra, es que siempre lo digo mal, no es Dolite, es Velate, eso es, Velate. Me da la sensación de que por ahí van los tíos. Es una sensación nada más, no digo las sensaciones, no muchas veces, yo me equivoco muchas veces con las sensaciones. Ya saben ustedes, uno se puede equivocar, pero son sensaciones, son opiniones, el uso de mi libertad de expresión. Yo, como siempre digo, aquí la única gran información, y además seria y veraz, es Cristina Sol, digo en la boca del lobo, y nuestros contertulios, aunque forman opinión, pero suelen acertar. Yo solo doy mi opinión, no doy información, pero no sé por qué, efectivamente, eso de que el presidente del gobierno le pagaran los taxis, o siendo secretario general del partido, como que es difícil, ¿verdad? Es que, hombre, si ya tenías chofer y guardaespaldas siendo secretario, no siendo presidente, y te presentabas en la ventanilla de ahí en Ferrado, oye, dame estos taxis que me he gastado en estas comidas, y un poquito, y oye, si os hace falta un buen facilities service, yo me ofrezco, he sido muchos años responsable de facilities y tal, y os enseño las nuevas aplicaciones, que es Concur, que es Iticalia, para que llevéis los gastos bien controlados, para que os podáis deducir el IVA, todo esto legal, y a lo mejor no tengáis que solicitar a empresarias amigas de Aldama, el que está en libertad provisional después de estar 40 días en el talego y que tirotearán en su coche
y fue quien le mandó que llevara 90.000 pavos a Ferraz y no tengáis que tirar de esto. Hombre, estamos hablando de cosas muy serias. Pero a la gente le toman por gilipollas, no. Es que hay parte de la ciudadanía que es gilipollas desde el momento que se cree a los Jesús Tintora, a los Javier Ruiz o a la Sara Santaolalla, que yo no sé por qué ha cogido tanta notoriedad esta feladora mediática, que no haya líos. Estamos rodeados de gentuza. Que no se me olvide que hoy a las 10 Álvaro Díaz de Mella, un buen tipo, presidente de Vox en Pontevedra, fue el candidato a presidir la Junta de Galicia, pues estará con nosotros con la problemática de Galicia y nos va a contar cómo está la cosa. Nos haría falta que por fin en Vox tuviese un responsable en Galicia, un diputado, y entrar de una vez por todas en el Parlamento gallego, que se le está resistiendo. No sé si por mucho tiempo, yo creo que no. Bueno, a partir de las 9:15, Fernando Paz, el historiador Fernando Paz, que a ver si una puñetera vez ya puede venir, pues la semana pasada se fue a Barcelona. Yo también me fui a Barcelona, pero hice el programa, Diego Camacho, él se fue a Barcelona en un programa magnífico con Marcelo Gullo, con Esparza y tal, bueno, hablando de hispanidad, magnífico. Bueno, Fernando Paz, Diego Camacho, Luis Sánchez de Movellán. Hablaremos de economía, lo hacemos con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundo financiero.com. Grande mi amigo José Luis Barceló, que además presenta y dirige la noche de estado de alarma. Y no nos olvidamos del bueno de Esteban Pacios, que con él vamos a hablar de deporte. Y tampoco nos salió, aquí no dejamos a nadie atrás, no nos olvidamos tampoco de genuino Tate Barceló. Bueno, el magnífico Esteban Pacio, el genuino Tate Barceló y el ATV.news con todo su equipo. Y entre todo su equipo, ustedes saben que está Rafael Escalona, ustedes saben que está Gonzalo Pinilla, que está Juan Pulido, cada uno con sus motes correspondientes. Está ahora Gonzalito, otro Gonzalo, está Javier y está Alfonso. Ellos en redes, estos tres en redes, que estamos las redes para que vayan como un cañón. Y luego está nuestro reportero también, Vito Quines, aquí. Y ahora, como me están escribiendo, pues estoy diciendo que estoy grabando. Grabando, y no es que no puedo hablar porque estoy con todos ustedes. Esto es la radio en directo. Entonces, saben que estoy aquí en directo. Dale, venga, vamos a escribir, vamos a grabar, vamos a ver qué nos dice. Bueno, ya saben, edatv.news, nuestro digital de cabecera, tienen que entrar. Y ya saben que como de la mano de la singularísima Cristina Sol, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, nuestro termómetro de 1 a 3, nuestras efemérides, el tiempo en los territorios de ultramar, la información de última hora, todo de la mano de la singularísima Cristina Sol. Y tampoco nos olvidamos de quienes están a los mandos de la nave en la dirección técnica. Está la inimitable Cecilia Jara, pues con Eduardo Vital Jr. y con David López. Todos ellos hacen el milagro de que ustedes nos puedan escuchar. Y no nos olvidamos de nuestro departamento de producción con Mercedes de Verat y Carmen Domínguez. Mercedes, esas columnas jónicas que soportan la carga, ese cajón desastre, porque a ellas les pedimos todo, a Mercedes la volvemos locos, haz esto, al otro, llámame esto, pum, 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 pum. Y hay días que está más encabronada de lo habitual, y con razón. Bueno, a partir de las 10:30, 11 menos cuarto, 11 menos 20, si hay tiempo, pues estaremos con Humberto Pérez Tomé hablando de Somos Libro, y ya saben, ese espacio que ese espacio era un programa en la Inter que yo presentaba con Humberto Pérez Tomé, y ahora pues ha creado un espacio aquí, lo hemos recuperado. Si hay tiempo metemos el espacio de Humberto Pérez Tomé con Somos Libro, y lo que sí que habrá tiempo es para hablar de perspectivas sindicalistas con nuestro amigo Jorge Garrido. Y a partir de las 11, Historia de una época, ese programa de entrevistas, ese programa que yo llamo el más íntimo, ¿no? Le voy contando, entrevisto a un amigo sobre cualquier circunstancia hecho, y la verdad es que lo pasamos bien, y es un programa. Dentro de poco voy a tener a Jaime Alonso. Yo creo que a Jaime Alonso, al que conozco mucho, fue presidente de la Fundación Francisco Franco y fue presidente del Sindicato de Fuerza Nacional del Trabajo, secretario general, no recuerdo. Y también yo lo conocí en octubre del 82,
cuando fue la victoria de los socialistas. La victoria fue el 28, pues esto sería 2 días antes, el viernes anterior. Bueno, y le conocí ahí en octubre del año 82, antes de que se produjera el desastre. Bueno, miren ustedes, eso es a partir de las 11. La empresaria Carmen Pano reconoció llevar 90.000 euros a Ferran. Ya lo había dicho en sede judicial, nos lo ha comentado en innumerables ocasiones, y declaró en el Senado que además ese dinero lo llevó en 2 tandas y por orden de Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, saben que era el conseguidor, el empresario que se tiró 40 días en el talego, que su coche fue tiroteado 3 días antes de entrar en pensión, y después de 40 días llegó a un pacto con la Fiscalía para hablar. En la cárcel, Víctor de Aldama estaba por la trama de los hidrocarburos, donde ya sabes, Ángel Víctor Torres, que el panorama se está poniendo negro, pero muy negro para ti y para Paca Armengol, porque tanto Paca Armengol, que fue presidente de la Comunidad Balear, como Ángel Víctor Torres, el masón, fue presidente de del archipiélago canario, pues todo esto estamos acabando con todo esto. Les salpica los informes de la UCO, hay cosas muy raras, pero lo que dijo Carmen Pano la pasada semana en el Senado, y no lo quería olvidar, es muy significativo. ¿Y qué es lo significativo? Vino a decir que llevó el dinero en efectivo. Y a cuenta de que el efectivo ya sabemos que no es un delito por el momento. ¿A cuenta de que Carmen Pano lleva dinero en efectivo a la sede de la ciudad? Les voy a contar. Según Carmen Pano, recogió el dinero en 2 tandas de 45.000 euros cada uno, y primero lo llevó en taxi y luego en coche. La empresaria Carmen Pano compareció el pasado miércoles ante la comisión del Senado que investiga el caso PSOE. Su declaración el pasado miércoles, no ayer, les hablo la semana pasada, que estuvo previsto para las 10:30, fue una de las más esperadas. Fue brutal lo que dijo. Carmen Cano ya había reconocido que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede de la calle Ferraz. Lo hizo, según declaró en febrero, ante el juez de Supremo Leopoldo Puente, ante el mismo en que tuvo que comparecer Coldo el 16 de octubre, y el 15 lo hizo José Luis Ábalos, de los que les hemos hablado aquí profusamente, y que vamos luego a partir de las 7:30 les voy a seguir comentando, y que este dinero lo había llevado, y por eso lo recuerdo. Además me gustó mucho que Jesús Muñoz me dijera, joder, hace muy bien recordando, ese dinero lo había llevado por orden de Aldama, el que era considerado el conseguidor de la trama. Ojo, la empresaria está imputada en casa judicial en el caso de los hidrocarburos. ¿Y por qué les digo esto? El caso de los hidrocarburos es el que yo sospecho, ojo, esto es una sospecha, salpica a Ángel Víctor Torres y salpica también a José Luis Rodríguez Zapatero, digo, para que no nos olvidemos. Bueno, el caso es que Carmen Pano ratificó ante el magistrado que el dinero pertenecía a Claudio Rivas, que a su vez es socio de Aldama. Y según su testimonio, recogió el dinero en 2 tandas. Ya sé que esto muchos lo saben, pero hay que recordarlo. En 2 tandas de 45.000 euros cada uno. Esto fue lo que reconoció en sede judicial. Primero lo transportó en taxi, después en un coche con conductor. El chofer, aseguró, era otro socio de Claudio Rivas, que a su vez era socio de Víctor de Aldama. Y Víctor de Aldama, ¿por qué estaba en el talego? No estaba por el asunto de las mascarillas ni las mordidas, por lo que está Santos Cerdán, el que fuera secretario también de organización del PSOE. No. El trama hidrocarburos es aquella que les he comentado, que se trataba de hecho, Víctor de Aldama estaba en el talego por un supuesto desfalco de 200 millones de euros. Además, la orden de entrar en prisión era de un juez de la Audiencia Nacional, como es Santiago Pérez. Santiago Pérez llegó a un acuerdo porque había decidido colaborar con la justicia, y le han
y le dejaron en libertad después de estar 40 días en prisión, que yo, insisto, creo que ha sido el más listo de todos, a pesar de que pensaban que se comiera el marrón. La comisión senatorial busca esclarecer, aunque yo insisto que cuando está en sede judicial, si estas entregas de dinero se vinculaban con una posible financiación irregular del PSOE. Pano Pano, que ya hizo estas declaraciones, que a mí lo que me interesa en sede judicial, la sospecha que hay es que esos 90.000 pavos podrían ser parte de esos dineros que luego daban, según Sánchez, toma un dinero para el taxi, para tal, unas cantidades que cuando uno liquida, lo que no puede ser es que los gastos que tengas sea mayor que tu salario, como así. Bueno, el PP no tiene ninguna duda de esa presunta trama de pagos sin financiación en B. La llegada de ese dinero en B pudo ser el comienzo de la probable financiación irregular del PSOE, nos contaban fuentes del Partido Popular. Y lo que no hay duda es que Sánchez está en el punto de mira, a pesar de esas declaraciones que hacen en su cadena amiga Ángel Barceló, que tampoco es que la aprieten mucho, porque ustedes saben que eso está todo pactado. Ustedes lo saben, ¿no? Somos adultos aquí, ustedes ya lo saben. El Partido Popular el Partido Popular y Vox apunta al presidente de gobierno, a Pedro Sánchez, al que califican el arquitecto de la trama. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto. El caso en la situación es que la situación sigue abierta, el Senado sigue investigando, pero yo insisto, lo del Senado ahora viene bien porque es bueno que esto no se... Por eso yo solo recuerdo, esto pasó la semana pasada, pero es que hay que mantenerlo como muy fresco, ¿no? Porque muchas veces la justicia va muy despacio y lo único bien que está viniendo el Senado aquí es para recordarnos esto. Y además, el mismo día que declaraba Carmen Pano era el día de la no declaración de José Luis Ábalos. ¿Sabes? José Luis Ábalos. Bueno, y no hay un escándalo que yo no quería dejar pasar por alto, y que ha pasado también un poquito desapercibido, y es el decreto que aprobó Sánchez para imponer el deber de disponer de carne halal y no se utilizará carne de cerdo en colegios. La medida incluye la obligación de ofrecer menús alternativos por motivos religiosos, éticos o de salud. Manda pelotas. Es decir, decimos que deben integrarse aquí los ilegales y lo primero que hacemos es darle clases no de español sino de árabe y decir que en los colegios sus hijos puedan comer carne halal y no de cerdo. Madre mía con la que está cayendo con el déficit educacional que hay en este país, y la preocupación es que los moros estén contentos y que se les dé carne halal. Es que el gobierno aprobó un decreto que obliga a los colegios públicos a disponer de menús halal, ya saben, la comida que hay que cortarla de una determinada manera. Estos son casi supersticiosos, igual que el judaísmo, también hay que decirlo, adoptados en las normas islámicas, y al eliminar el uso de carne de cerdo en los comedores escolares. La medida, ya en vigor en Ceuta, ha sido aplicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que dirige quien, una mamarracha que no contesta en el uso, a mí no me importa dónde duerma ella, excepto si nos afecta a todos y si ella fue testigo de una orgía con el entonces ministro y secretario de organización José Luis Ábalos. Entonces sí que nos importa. Entonces, a la pregunta de, ¿usted me está preguntando que dónde duermo o no? A mí usted puede dormir con quien quiera, como se duerme con una cabra, siempre y cuando la cabra lo consienta. A mí lo que me preocupa no es eso. A mí lo que me preocupa es si usted fue testigo de la llegada de prostitutas en furgoneta venidas de Valencia en un festival, y quién pagó la fiesta en el Parador de Teruel mientras usted era delegada del gobierno. Usted lo que me preocupa es que, siendo portavoz del gobierno y ministra de Educación, no se entere ni siquiera de lo que aprueban en el Consejo de Ministros. El BOE ha publicado recientemente el contrato para el suministro y planificación de menús en 6 centros educativos de
Ceuta. Estos colegios acogen alumnos becados y matriculados en el sistema público español, donde el servicio del comedor pasa ahora a regirse por los nuevos criterios, los del Real Decreto de Seguridad Alimentaria y Nutrición, aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de abril del 2005. La carne será halal y no se utilizará carne de cerdo. El pliego técnico al contrato establece con claridad que la carne será halal y no se utilizará carne de cerdo. Además impone el uso de aceite de oliva como base de toda la preparación, eso está muy bien, y prohíbe alimentos como la panga y la perca, considerados de baja calidad nutricional. También se pide limitar el uso de la sal y priorizar alimentos saludables y frescos, y eso está muy bien, pero el cerdo no es saludable, si se toma bien, sí, y el halal sí es saludable. Vamos, ustedes saben por dónde van los tiros, ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, en fin, amigos, de esto y mucho más les vamos a hablar hoy en Informa Radio, La Boca del Lobo, en un programa no apto para noticiarios ni escuchables ni admirados, en un programa que, como siempre le digo, sí, es apto para todas las edades, que sí, que es apto para todas las edades. Lo de todos los públicos lo tengo más complicado, porque este programa genera adicción y yo lo que no quiero es que a más de uno le dé un telele. En un programa que, como siempre les digo, comienza ni más ni menos que justamente en este momento.